con el deseo de que tengas una fructífera jornada, sea el momento del día en el cual has apartado para compartir estos minutos con la Biblia. Estábamos avanzando en la lectura y el estudio del capítulo 11 del Evangelio según San Juan, donde se nos narra uno de los milagros más impactantes del ministerio público de Jesús, la resurrección de Lázaro. Y nos habíamos quedado en la anterior entrega meditando un poco acerca de esta actitud que tuvo Jesucristo de, después de enterarse que le comunicaron de que Lázaro estaba enfermo y sus hermanas lo mandaban a buscar. Él decide quedarse 2 días más en el lugar donde se encontraba. Una actitud que podría parecer displicente, una actitud que parecería que fuera algo descuidado de parte de Jesús, como si el evangelista aclara, y lo hace a propósito, de que Jesús amaba a esta familia, que tenía unos lazos muy profundos, muy estrechos con ellos. Sin embargo, ante el conocimiento de esta necesidad que estos estaban atravesando, decide esperar 2 días más antes de ir al encuentro con sus amigos. Entonces, esto nos hacía pensar y meditar en muchas posibilidades. Más allá de que nosotros ya sabemos el desenlace de la historia, podemos llegar a muchas conclusiones. Lo que sí estábamos meditando acerca de lo difícil que se nos hace esperar cuando estamos en situaciones complicadas en la vida. Se nos hace muy difícil esperar. Y compartíamos en la edición anterior este pasaje del Salmo número 40, donde el salmista hace gala, el salmista David, hace gala de toda su fe, de toda su confianza en Dios, en un salmo realmente maravilloso. Sin embargo, deja al final del salmo esta frase: después de haber hecho una oración de confianza, una declaración de confianza en Dios, después de haber hecho una oración pidiendo ayuda en base a la situación presente en la cual se encontraba, sin embargo termina el salmo diciendo: Dios mío, no te tardes. Dios mío, no te tardes. Y en estos días he estado meditando un poco acerca de esto. La palabra de Dios que estamos leyendo nos lleva a meditar, nos lleva a pensar, nos lleva a reflexionar en qué pasa cuando no tenemos la paciencia necesaria para saber esperar los tiempos de Dios. Esto es algo crucial en la vida y conocemos y sabemos, porque la palabra misma nos revela que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y nosotros a veces queremos agendar o encasillar a Dios y poner a Dios en nuestra agenda y pretendemos que Dios también se mueva conforme a nuestros parámetros, conforme a nuestros tiempos. Y la verdad es que no es así. Nosotros debemos conocer la voluntad de Dios, descubrir la voluntad de Dios y debemos andar conforme a Él nos va guiando. Quisiera en este momento compartirte dos casos en el Antiguo Testamento. Podríamos encontrar muchos más, pero vamos a concentrarnos en dos casos en el Antiguo Testamento donde vemos dos personas impacientes, un hombre y una mujer. Vamos al primer caso en Génesis capítulo 16. Allí vas a encontrar la historia de una mujer que fue vencida por su impaciencia, no supo esperar los tiempos de Dios. ¿De quién estoy hablando? De la esposa del patriarca Abraham, de Sara. Y voy a poner a Sara como un ejemplo de mujer impaciente. Después voy a dedicarme a los varones y voy a poner el ejemplo de un varón impaciente, para que nosotros podamos descubrir qué es lo que sucede cuando nosotros no tenemos ese tiempo, no tenemos esa paciencia para esperar los tiempos de Dios. Sara tenía una promesa, que era para ella y para su esposo, la promesa de un hijo. Ahora había un problema: Sara era estéril. Sara no podía concebir hijos. Entonces se da que ella ya estaba en una edad avanzada. Humanamente era imposible que ella pudiera ser fértil, porque ya había pasado el tiempo en el cual su fertilidad podía haberle permitido tener hijos. Y después de muchos años de matrimonio y que ese hijo no viniera, sinceramente Sara no tenía fe de que este milagro pudiera suceder. Pero Dios vuelve a visitar a Abraham y le confirma nuevamente
que él será padre y que Sara le va a ser la madre, va a ser la que va a dar a luz ese hijo que tanto ambos estaban esperando. Así que Sara toma esa promesa de parte de Dios, pero no tiene la paciencia para esperar el tiempo y el momento de Dios. Incluso cuando Dios envía ángeles a darle esta noticia a Abraham, Sara estaba escondida en su tienda y escucha a los ángeles hablar con Abraham diciéndole que Sara va a ser madre, y Sara tiene una actitud de reírse, eh, como le pareció una broma, le pareció un chiste lo que Dios estaba diciendo, de que ella iba a ser madre. Así que la impaciencia de Sara le jugó un mal rato. En un momento determinado, ella concibe en su corazón una idea. Bueno, Dios dice que mi esposo será padre, pero yo siento de que ha pasado el tiempo y Dios no cumple su promesa. Así que Sara idea un plan. Ella, conforme a las costumbres de aquel tiempo, ella toma la decisión de entregarle a su esposo una de sus siervas, una de las personas que estaban allí a su servicio. Y como en aquel entonces la cultura de aquel tiempo permitía que cuando una mujer no podía dar a luz, podía entregarle una de sus siervas al esposo para que él pudiera ser padre, y ella recibiera a ese hijo como si fuera suyo. Después de todo iba a ser el hijo de su esclava. Así que Sara concibe este plan y le entrega a Agar, su sierva Agar, una egipcia que estaba trabajando para ellos, se la entrega al esposo y le dice, bueno, ya que yo no puedo ser madre, ella sí, es joven, ella te va a poder dar todos los hijos que quiera. Ahí está la promesa de Dios, ahí está la bendición de Dios. Pero en realidad Sara se equivocó. No era ese el plan de Dios. El plan de Dios es que ella concibiera luz y que ella diera a luz ese hijo y que ella pudiera ser la madre de ese hijo de la promesa. Sara se equivocó, no tuvo paciencia. Si tú sigues leyendo del Génesis 16 en adelante, vas a entender y vas a comprender cuánto sufrió ese hogar, cuánto sufrió esa familia por causa de esta impaciencia de Sara. Porque por supuesto, Abraham fue padre de Ismael. Agar le dio ese hijo que él concibió por la impaciencia de su esposa. Pero más adelante en el tiempo nosotros vemos que sí vino el hijo de la promesa, Isaac, y que sí Sara fue la madre de Isaac. Lo que sucedió fue que después había dos hijos en pugna por recibir esa herencia espiritual y esa herencia material que implicaba que Abraham tuviera dos hijos. Ahora comenzaron a haber conflictos en el hogar y bueno, y tú puedes leer la historia en el Génesis capítulo 16. ¿Qué fue lo que pasó con ese hogar? Ese hogar se termina dividiendo. Abraham se ve en la penosa decisión de quedarse con su esposa legítima Sara y su hijo Isaac, su hijo legítimo, y sacar de su casa, podríamos decir, hablando en un término más vulgar, lo echó a la sierva y echó al hijo de la sierva. Por supuesto, no se quedaron sin su herencia. Dios le prometió a Agar que él cuidaría de ese hijo y que ese hijo sería un grande, que sería alguien importante, alguien que realmente sería el padre de una nación. Y vaya si fue así, porque Ismael es el padre de toda la nación árabe en la actualidad. No es necesario ser muy entendido de historia para saber que judíos y árabes han tenido problemas desde hace siglos, ¿verdad? Aún hoy en día hay problemas entre los judíos y los árabes. ¿Todo por causa de qué? De la impaciencia de Sara. Hay otro ejemplo que nosotros encontramos en la Biblia y es el caso de Saúl. Saúl había sido comisionado para llevar al ejército de Israel a la batalla. Y Samuel le había dicho, antes de ir a la batalla, espérenme. El profeta Samuel les dijo, espérenme, yo voy a ir, vamos a ofrecer holocaustos al Señor, vamos a ofrecer ofrendas al Señor y vamos a tener un tiempo de oración en la presencia de Dios y luego sí, luego puedes ir a la batalla y el Señor estará contigo y tú vencerás en la batalla. Pero los tiempos de Samuel
Los tiempos de Dios, los tiempos de Saúl eran muy distintos. Samuel se tardó más de una semana y no iba al campamento de Israel. Cuando Saúl ve que los filisteos estaban preparándose para la guerra, ya estaban a punto de atacar y Samuel tardaba en venir, Saúl no pudo esperar, ya habían pasado 7 días, ya había pasado una semana y no había señales de que Samuel viniera a ofrecer los holocaustos. Así que Saúl toma la decisión de tomar él la atribución de ofrecer el holocausto. No le correspondía. Él era rey, no era sacerdote. Él era rey, ni siquiera era profeta en su nación. El profeta era Samuel, el sacerdote era Samuel, el encargado de ofrecer las ofrendas, los holocaustos era Samuel. Esto ocasionó un conflicto entre Samuel, la voluntad de Dios, y la voluntad de Saúl. Y la triste historia de esto es que, bueno, Samuel llegó después que Saúl había ofrecido el holocausto, tuvieron allí un encontronazo, diríamos nosotros, tuvieron allí una discusión y Dios habla por medio del profeta Samuel diciéndole que esta desobediencia le costaría mucho, esta desobediencia le costaría el liderazgo, esta desobediencia le costaría la corona. Por supuesto, esta profecía o esta palabra de Samuel al rey Saúl llevó un tiempo para poderse cumplir. Y en ese transcurso de situaciones que se dieron, nosotros vemos el final triste que tuvo Saúl. Porque en un momento de desesperación, en un momento donde él no sabía qué hacer, él toma la triste decisión, por ejemplo, antes de ir a una de las batallas, de consultar a una adivina, de consultar a una hechicera, de consultar a una medium, de consultar a una espiritista. Eh, Sentía que Dios ya no le hablaba, sentía que Dios no respondía a sus requerimientos. Entonces, él toma la decisión de ir a una espiritista para consultar, para que Samuel ya hacía un tiempo que Samuel había muerto y él quería tener nuevamente ese contacto con el profeta, pero ya era tarde. Samuel ya no estaba entre los vivos. A veces, hermano, hermana, amiga y amigo que me estás escuchando, a veces las cosas que no hacemos en vida difícilmente las podemos hacer después que nuestros seres queridos han partido. Si tienes alguien a quien hablar, si tienes alguien con quien reconciliarte, si tienes alguien con el cual ajustar cuentas y hablar cara a cara, hazlo mientras sea el tiempo, hazlo mientras haya vida. Porque después que la persona ha partido a la eternidad, difícilmente podemos entablar ese contacto. Saúl desesperado, Samuel había muerto, habían quedado muchas cosas truncas entre él y el profeta, y realmente Saúl tenía un aprecio por Samuel. Quiso consultarlo, pero ¿dónde? En el mundo de los muertos. ¿Cómo? Consultando a un espiritista, consultando a una hechicera, consultando a una divina, haciendo algo que realmente es abominable a los ojos de Dios, algo que Dios reprueba, algo que con lo cual Dios no está de acuerdo. Y el resultado fue triste al final, porque conocemos la historia y Saúl termina quitándose la vida al final de toda esta historia. Saúl va al campo de batalla y cuando ve que la batalla está perdida, toma la triste decisión de echarse sobre su espada y quitarse la vida. Qué triste. Y todo empezó por un simple acto de impaciencia. Hermano, hermana, amigo, amiga, sé que a veces cuesta esperar a que Dios responda. Sé que a veces sentimos que pasa una eternidad entre nuestra oración y la respuesta. Pero créeme, si Jesús decidió esperar 2 días antes de volver a Betania, tenía un propósito. Dios siempre tiene un propósito. Dios es fiel. Y aunque en este actual momento tú no veas una respuesta, aunque en este actual momento tú no veas una salida, déjame decirte que la respuesta está a la vuelta de la esquina. Dios trae y viene con vindicación sobre tu vida. Sé sabio, sé sabia. Espera los tiempos de Dios. Jesús regresó a Betania. Jesús se predispuso después y se preparó para ir a Betania, pero de eso vamos a hablar en la siguiente entrega.
Dios bendiga muy ricamente. Deseo que este tiempo compartido con la palabra de Dios haya sido de mucha bendición. Y nos encontramos pronto, nos encontramos en breve. Amén.